Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mientras esperamos la segunda temporada de Conversaciones Matemáticas por el canal de YouTube Matemática Sentimental, entendemos que es un momento sumamente propicio para hablar de uno de los eventos tradicionales y clásicos de la matemática argentina. El Congreso Dr. Antonio Monteiro, que este año va por su edición 16ª, y se está llevando a cabo desde el 26 de mayo hasta el 4 de junio. Por primera vez, acorde a los tiempos que corren, en un formato virtual. Esta edición en particular se utiliza para rendirle homenaje al doctor Hernán Sendra, un matemático del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur. Bien, y para dar cuenta y contarnos un poco de la historia del Congreso Monteiro y del doctor Hernán Sendra, nos complace presentar a Viviana Díaz. Viviana Díaz es doctora en matemática, es profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional del Sur y es una de las alumnas de doctorado de Hernán Sendra. Así que en el medio de lo ajetreado de estos días por la organización del Congreso, Viviana accedió a conversar por Matemática Sentimental. Viviana, muchas gracias por tomarte este tiempo en este momento de mucho trabajo. No, por nada, muchas gracias por la invitación y un gusto estar charlando sobre el Congreso y demás cuestiones matemáticas. Bien. Bueno, tenemos por ahí que empezar diciendo quién fue el doctor Antonio Monteiro, ¿no? Va a hacer una breve semblanza. ¿Qué te parece? Bueno, podemos intentarla. Ha sido una larga vida con mucho, digamos, muy fructífera, profesionalmente hablando, pero bueno, podemos repasar algunos de los puntos principales, sobre todo los que lo llevaron a la ciudad de Bahía Blanca y a tener este congreso en su honor, ¿no? Antonio Monteiro fue un matemático portugués que nació en el 1907 y murió en Bahía Blanca en 1980. Él, después de tener que irse de Portugal por cuestiones políticas, digamos, desembarcó en Brasil y luego, en un cierto momento, se doctoró. Bueno, podemos hablar de su carrera, digamos. Él se recibió en Lisboa en el 1930, luego se doctoró en París, en el Instituto Henri Poincaré, y luego, como decía, por cuestiones políticas, desembarcó en Brasil, dada por supuesto la conexión entre Portugal y Brasil, y no Latinoamérica entró a través de Brasil, y luego, después de una breve estadía en San Juan, vino a Bahía Blanca en el año 1957, donde la Universidad del Sur y el Instituto de Matemática en particular habían sido creados un año antes. Entonces a él se lo contrató justamente para organizar e organizar el Instituto de Matemática recientemente creado y implementar la nueva carrera de licenciatura en Matemática en la Universidad Nacional del Sur, que había sido creada, como decía, el año anterior, en base al Instituto Tecnológico del Sur, que era la institución original, digamos, que estaba en Bahía Blanca. Y bueno, él incluso aceptó ese desafío de venir a Bahía Blanca, rechazando venir a Bahía Blanca para dar como nacimiento, ¿no?, a todo eso y poner en marcha el instituto, rechazando un cargo de profesor titular que había conseguido en la UBA por concurso y de una propuesta similar a la que le dieron en Bahía Blanca en la Universidad de Chile. Pero aún así él eligió venir a Bahía Blanca para dar marcha, como decía, al instituto y a la licenciatura de esa nueva institución, digamos. Y bueno, en el instituto él se dedicó mucho, especialmente, trabajó mucho en incorporar personal especializado, en, bueno, como decía, iniciar esta carrera de licenciatura en matemática y posteriormente el doctorado. Siempre estuvo muy preocupado por la generación de una buena biblioteca en el Instituto de Matemática. Era su principal preocupación. De hecho, actualmente es una de las mejores bibliotecas de disciplina, ¿no?, en matemática de Latinoamérica, y una muy importante, por supuesto, también en Argentina.
y también fomentó la estancia de investigadores visitantes de todo el mundo en aquel momento en ese Instituto de Matemática, y la radicación, trató, de hecho lo consiguió en varios casos, digamos, de erradicar matemáticos argentinos y extranjeros en Bahía Blanca, y especialmente editar publicaciones que en un primer momento tenían que ver con la producción científica de aquellos investigadores que trabajaban en el instituto, aquellos primeros pioneros, digamos, del Instituto de Matemática, y todos los cursos y seminarios que se dictaban de grado y de posgrado con estas visitas que él especialmente traía, ¿no? Entonces esas publicaciones de los cursos y de la investigación que se realizaba en el instituto dio origen a un servicio de canje con otras universidades del mundo, y entonces esas publicaciones tenían ese doble propósito, ¿no? De dar a conocer la investigación que se llevaba a cabo en el Instituto de Matemática en Bahía Blanca, y por otro lado mantener ese servicio de canje que hasta hace pocos años era muy importante. Más de 200 instituciones del mundo tenían canje con el Instituto de Matemática. Ahora, dada la virtualidad, no tanto por la pandemia, sino el hecho de que ya las publicaciones en papel el cambio de formatos, claro. Exactamente, son menos frecuentes. Bueno, ese canje o ese servicio de canje se ha ido apagando en cierto sentido, pero bueno, ese servicio dio también mucha vida a la biblioteca en todos estos años. ¿Y cómo, o sea, antes que nada quiero comentar que me pasaste un montón de cuentos a la gente que está mirando el video. Viviana compartió conmigo un montón de material sobre la historia de Monteiro, sobre la historia de la matemática en Bahía Blanca, sobre el papel de Monteiro en este desarrollo matemático, como está contando Viviana. Esta edición ya se conmemoran ¿cuántos años del Congreso? ¿30, 30 y pico? Se hace perdóname, aclaremos que se hace cada 2 años el Congreso Monteiro. Exactamente, el Congreso Monteiro, su historia se remonta al año 1989, cuando algunos profesores de ese Instituto de Matemática tenían esa intención de, además de todo el movimiento que había, de estancias, de publicaciones y demás, querían hacer un congreso de matemática. Entonces solicitaron a la Universidad del Sur el apoyo para realizar este congreso, y en el año 1989 la Universidad del Sur dispuso la realización de este congreso bienal de matemática, periódico. Ya en su origen se lo pensó periódico y cada 2 años, y en el año 1991 se realizó la primera edición, exactamente cumpliéndose este año los 30 años de ese primer Congreso Monteiro. Ya su origen fue pensado en abarcar todas las ramas de la matemática, como Monteiro, como su maestro, digamos, o su homónimo actual, tenía idea de, más allá de que él era lógico, estudiaba lógica algebraica básicamente, él tenía esa mentalidad o esa idea de que todas las ramas de la matemática eran igualmente importantes. Entonces el Congreso tiene 5 ramas originalmente, en las que cada edición se va rotando una de esas 5 disciplinas dentro de la matemática, digamos, y tiene ese formato desde el origen, digamos. Esa primera edición en 1991 fue en geometría, porque justo en ese momento en el Instituto de Matemática había 2 visitas que había traído Hernán Sendra, el homenajeado de esta edición, en geometría, el profesor Lacomba de México y el profesor Manuel de León de España. Entonces, como ellos ya estaban en el Instituto de Matemática y en Bahía Blanca para esa fecha, se decidió comenzar con la disciplina geometría, digamos, en esa primera edición. Por eso también ahora, la 16ª, volvió a tocar geometría, digamos, a 30 años de aquella primer Congreso Monteiro. Bien, yo tuve la suerte de participar en la presencialidad en la edición del 2005, que fue en álgebra, y bueno, tengo un gran recuerdo de esa edición y de los sucesivos viajes a Bahía Blanca, pero lo que está sucediendo ahora, esta primera vez en la virtualidad, es que estalló el número de inscriptos, el número de comunicaciones presentadas, el número de participantes. Tenemos que pensar que es gracias a la virtualidad, ¿no? ¿Qué decís?
Sí, yo creo que es la razón más poderosa, seguramente, el hecho de la virtualidad, pero también esos números, si bien son, bueno, los inscriptos se han quintuplicado el número, las comunicaciones por lo menos son 5 veces más también, o 4 al menos, y la cantidad de participantes no es solo la cantidad, sino el hecho de que hay participantes de todas partes del mundo, ¿no? Claro. Eso claramente tiene que ver con el hecho de que sea virtual, las movilidades, sobre todo para países como el nuestro, que estamos lejos de los centros, por decir así, y además la economía, ¿no?, de Latinoamérica en particular, ha propiciado esta edición virtual que haya participantes de todas partes del mundo, y en particular una gran cantidad de latinoamericanos. Eso en otros congresos Monteiro, si bien algunos invitados extranjeros siempre suele haber, sí, sobre todo no los invitados, pero y a veces esos invitados traen cierta gente con ellos, pero básicamente siempre ha sido un congreso con la mayoría de los participantes nacionales, ¿no?, de Argentina. Y esta vez la verdad que hay de todas partes del mundo. Y otra razón, yo creo, es que ahora este año en Bahía, o hace poco tiempo, digamos, además de la escuela de Hernán, por decir así, de geometría, de Hernán Sendra, en mecánica geométrica, llegó Emilio Lauret, por ejemplo, a Bahía Blanca, que él hace geometría, pero desde un punto de vista bastante distinto al nuestro, digamos, entonces tiene como otro público, por decir así, o tiene otra clase de gente que invita, que nosotros no conocíamos y demás, entonces se le ha dado también un enfoque como geométrico más global, y se ha hecho mucha más difusión. No sé si por el hecho de ser virtual uno está como más asustado, por decir, o con miedo de que haya menos gente, ¿no?, en Zoom conectada por ahí, porque cuando uno viaja a un congreso, lógicamente, a priori va a ir a todo, o casi todo, o a mucho de las actividades del congreso. En cambio, en la virtualidad, uno sabe que, bueno, uno se inscribe, es un clic, la participación, por cierto, lo decimos, es libre y gratuita. Entonces uno hace el clic y, bueno, esos números tan abultados de casi 600 inscriptos que tenemos ahora, quizá no quiere decir que en cada actividad va a haber 600 personas, ¿no? Claramente no creo que sea así. Pero entonces quizá ese miedo hace que uno quiera como darle mucha más difusión que la usual, que los canales usuales, que son, bueno, la UMA, las secretarías de matemática de las universidades del país, en general, no mucho más, y esta vez especialmente se puso interés en hacer un poco más de difusión, quizá también eso tenga que ver, ¿no? O sea, es consecuencia de la virtualidad, pero quizá indirecta. Bien, para ir cerrando la historia de Monteiro, de Antonio Monteiro, y pasar a hablar un poco de Hernán Sendra, quiero, entre los materiales que vos me pasaste sobre la historia de Monteiro, uno de ellos era una reseña de la labor, de la labor matemática y personal de Antonio Monteiro, a cargo de Edgardo Fernández Estaco. Se llama, ¿estoy diciendo bien el nombre? Sí. Bien, esa reseña Fernández Estaco la presentó en la reunión anual de la UMA del 2000, que se llevó a cabo en Rosario. Y bueno, te voy a preguntar si esto es así. Leyendo la reseña de Fernández Estaco, se me ocurrió la idea de por qué se festeja hacia fines de mayo, el Congreso Monteiro. Antonio Monteiro cumplía años un 31 de mayo, y ahí yo quise ver, ahí se me cayó la ficha, por eso se hace la última semana de mayo el Congreso Monteiro, para que coincida con la fecha de nacimiento de Antonio Monteiro. ¿Es así o estoy fantaseando? Mira, sinceramente, si en sus orígenes, en aquel 1991, fue así, no sabría decirte, pero sí puedo decirte que desde que yo más o menos recuerdo y que estoy organizando algún Monteiro o en el departamento de matemática, la razón por la que se hace, no tanto, bueno, o a fines de mayo, mejor dicho, es porque tradicionalmente en la Universidad del Sur, ya hace unos años que no, pero tradicionalmente se daba la semana de mayo como la semana del estudiante en el segundo cuatrimestre, se le daba a los alumnos, digamos, libre, por decir así, no se daban clases en la semana de mayo. Entonces había disponible aulas, cuando el congreso por supuesto era presencial, teníamos las aulas de la universidad disponibles esa semana para poder hacer el Monteiro, y por eso es que lo terminábamos haciendo en mayo.
Ah, o sea que es un motivo mucho más prosaico, por así decirlo. Sí, sí, mucho más terrenal que aquel tan poético de que fuera el cumpleaños de Monteiro. Quizá originalmente fue así, no sabía, digamos, no podía negarlo tampoco. Bueno, Pero quise ver ahí alguna, pero bueno, quizás podemos preguntarle a Fernández Estaco, ¿no? seguramente el profesor Fernández Taco va a estar muy contento de hablar del doctor Antonio Monteiro y del Congreso en particular. De hecho, hay un videíto en la página del Congreso que nos preparó él con motivo de estos 30 años de la edición número 16, que pueden ver unos pocos minutos, pero está resumidita la historia muy bien del Congreso. Seguramente él tiene mejor recuerdo que yo de cómo habrá sido en su origen, por qué Mayo, ¿no? Bien, y ahí podremos, bueno, viste que hay un dicho que dice, si no es vero, è trovato. Bueno, podemos, si no es cierto, podemos decir que se hizo para, o sea, tranquilamente. queda muy, muy Muy romántico, muy, razón. muy poético, como decís vos. Bien, Sí, sí. bueno, y vamos a pasar ahora a que nos cuentes un poco quién fue Hernán Sendra, quién es Hernán Sendra, qué papel jugó en la matemática en Bahía Blanca, en tu formación como alumna de doctorado de él, bueno, y cómo es que se decidió esta edición dedicársela a Hernán Sendra. Bueno, Hernán es salteño, digamos, él se recibió en la Universidad de San Juan, pero de ingeniero electromecánico, él no es matemático, vamos a decir, desde sus orígenes, y llegó a Bahía Blanca siendo un ingeniero electromecánico, luego se doctoró en matemática y demás, pero no sé si por ese origen no matemático o por lo que haya sido, digamos, él fue un impulsor del estudio de geometría en la Universidad del Sur. Él se doctoró tampoco en geometría, pero en geometría algebraica, digamos, o una cosa no tan mecánica como a la que se dedica ahora, digamos. Pero fue uno de los impulsores del estudio de geometría en la Universidad del Sur y en Bahía Blanca, ¿no? Y siempre estuvo interesado en vincular a la matemática y en particular al departamento de matemática con otras disciplinas como la física y la ingeniería y conectar el departamento de matemática con esos otros departamentos de la Universidad del Sur. Y entonces, aprovechando que esta edición tocaba el Congreso Monteiro en geometría, entonces decidimos rendirle también a él un homenaje. Él tuvo su homenaje, o ya tuvo, digamos, un congreso en su honor, pero en uno internacional de la red iberoamericana que tenemos de mecánica geométrica, pero se hizo en Bariloche, en el Instituto Balseiro, que es otro de los lugares donde él ha trabajado y tiene muchas conexiones, ¿no? Entonces, en el 2011 hubo un congreso, ya te digo, en el marco de ese congreso iberoamericano en Bariloche, que fue en su honor, pero en su ciudad de Bahía Blanca, digamos, o donde él trabajó la mayor parte de su vida, no se le había podido hacer un homenaje, más allá de que él actualmente es profesor extraordinario de la Universidad Nacional del Sur, pero nunca había tenido un homenaje en su pago, por decirlo, en su casa. Entonces aprovechamos esta edición del Congreso, que además es virtual, y él ahora está con ciertos problemas de movilidad, así que también un poco aprovechando que él no iba a tener que trasladarse, decidimos hacerle el homenaje. Él ha sido profesor en varios lugares del mundo, ha visitado instituciones de todo el mundo de reconocido prestigio y siempre ha formado varios alumnos y nos ha conectado en particular a mí, que como decías, soy alumna doctoral de él, hice mi tesis doctoral bajo su dirección. Nos ha conectado con varias partes del mundo, ha sido profesor y actualmente incluso es miembro académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias. También para la Universidad del Sur y en particular para la geometría, en el departamento de matemática ha sido una figura muy relevante. ¿Qué recuerdos tenés de su dirección? Bueno, ¿Cómo era como director? ¿Era de esos que te están encima todo el tiempo, que te dejan pensar? ¿Cómo era como director? ¿Querés contar algo de eso? Seguro que no era de lo que están encima todo el tiempo. Es una persona, él en particular, es una persona muy interesada no solo en matemática, en geometría o en física, sino en cualquier disciplina y en cualquier persona. Él es amante de hablar con todo el mundo, con matemáticos, no matemáticos, docentes, alumnos, gente, digamos, en general, e interesado siempre por escuchar al otro, ¿no? No tanto también por hablar.
Entonces, así mismo era como director. Él estaba interesado por todo y hacía que sus alumnos, o al menos pretendía o nos inculcaba eso, ¿no? Que nosotros también fuéramos interesados en todo, que le diéramos igual importancia a todas las ramas de la matemática o incluso a otras disciplinas, y aprendiéramos cuán enriquecedora era esa conexión, ¿no? De la matemática con otras ciencias. Entonces lo recuerdo siempre mandándome a hacer los cursos, por ejemplo, recomendándome hacer cursos de cuanta cosa se dictaba en la Universidad del Sur. No muy ordenado, si tengo que hacerle alguna crítica, no muy ordenado en cuanto al orden en que me hacía hacer esos cursos, digamos. Solía hacer primero las terceras partes, después las segundas y después las primeras de varias cosas. Pero bueno, lo que sí puedo agradecerle o debo agradecerle es la formación esa integral que me dio, digamos, que nos dio a todos, creo, pero a mí en particular, porque también de los alumnos de él, muchos, no te quiero decir todos menos yo, pero varios, o han iniciado sus carreras en otras carreras que no eran matemática, ¿no? Tengo varios compañeros de posgrado que son originalmente ingenieros, no que hayan terminado quizá la carrera, pero sí que empezaron ingenierías, física u otro tipo de carreras, muchos de ellos graduados en física o en otras disciplinas, y yo no quiero ahora ponerme a hacer memoria si soy la única, pero seguro que de cierta camada era la única que había nacido matemática y como que iba a morir matemática. ¿Por qué lo digo? Me refiero a la cabeza, ¿no? De que la única manera de pensar que yo tenía era matemática. Entonces el hecho de trabajar con él, y también con compañeros de esas interdisciplinariedades, digamos, ha hecho que la cabeza se abra de otra manera, ¿no? Que uno pueda pensar de otra manera, no solo matemáticamente. Esa apertura me parece importante y es una de las cosas que más le agradezco. Estaba leyendo una nota que le habían hecho a él hace unos años en el diario La Nueva Provincia, o La Nueva, ¿cómo se llama? Ahora se llama La Nueva, pero en su momento seguramente de la nota se llamaba La Nueva Provincia. Claro, que es un diario tradicional de Bahía Blanca, y le hacían una nota, bueno, vos en la charla previa me dijiste, no, que era del 2012, un poco anterior, por lo menos 10 años tiene la nota, y él sostenía esto que vos decías, ¿no? La posibilidad de hablar con gente de todas las disciplinas, porque eso de alguna manera enriquece la propia formación matemática. Exactamente, él potenciaba o tenía esa idea, ¿no? De que no la matemática, sino todas las disciplinas se potencian de esa interacción también, ¿no? Que está muy bien hacer matemática pura, está muy bien hacer todo puro, digamos, pero también está bien pensar que las herramientas matemáticas puras o no sé, muy abstractas, pueden ser de mucha aplicación y utilidad en cuestiones no tan abstractas y viceversa, quizá, ¿no? Porque históricamente eso tiene mucho que ver, bueno, en la parte de física matemática, que es lo que yo empecé a estudiar, por eso yo hice las físicas de posgrado. Cuando yo hice la carrera ni siquiera una materia de física había en la licenciatura, entonces hice las físicas de posgrado, pero a raíz de eso justamente se ve que, por ejemplo, en la física matemática, cuánto se ha desarrollado la propia matemática teniendo como motivación problemas que son físicos, en particular porque es la que conozco, ¿no? Pero de muchas otras ramas. O sea que la matemática misma crece, pero por ahí regada por otras disciplinas, incluso en su abstracción, ¿no? Crece a partir de otras disciplinas, no tan abstractas. Me gusta eso que estás diciendo, estoy de acuerdo. Déjame decir que Hernán Sendra también fue presidente de la Unión Matemática Argentina, ¿no? No recuerdo el periodo, pero... Exactamente, yo tampoco exactamente cuándo, pero bueno, debe hacer quizá unos 10 añitos o poco menos, pero no mucho menos, sí. Bien. ¿Qué quiere decir profesor extraordinario, que es el cargo que ocupa ahora Sendra? ¿Por qué no como consulto? ¿Qué sería? Él en particular es profesor consulto, el doctor Monteiro, del que hablábamos antes, es profesor emérito, creo que fue el primer profesor extraordinario de la Universidad del Sur, fue el doctor Monteiro, si no recuerdo mal. Y bueno, justamente es un título, bueno, un cargo en realidad, no sé bien si técnicamente cómo es, pero que se le da a los profesores que se jubilan en la Universidad del Sur, se hace una presentación de sus colegas con firmas
que apoyan esa postulación como profesor extraordinario. Se hace una presentación con todos sus méritos y justamente certificación, no sé tampoco si es la palabra, pero de todo lo que le dio a la institución, ¿no? En particular al Departamento de Matemática en este caso o a la Universidad del Sur en general. Y se arma un tribunal, una especie de jurado de pares de ese profesor que lo evalúan desde el punto de vista científico, digamos. En el caso de Hernán fueron sus colegas del mundo, conocen de la importancia de los trabajos que él ha hecho, ¿no? Y de la investigación de los recursos humanos que formó y demás. Y a través de ese tribunal ellos expiden, y entonces el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur los nombra profesor extraordinario. Hay 3 categorías: mérito, extraordinario consulto y no sé si me voy a... no, miento, son 2, creo que son emérito y consulto solamente. Hernán es profesor extraordinario consulto. Y en general, bueno, por supuesto que concretamente es un vínculo que siguen teniendo con la universidad, ¿no? Luego de la jubilación. Pero además de eso, en general, gente que sigue en actividad dentro de la universidad, ¿no? Jubilada, pero sigue en actividad dando cursos o, bueno, invitando profesores, etcétera, ¿no? Siguen vinculados a la universidad. Bien. Como para ir cerrando ya, ¿cómo fueron estas semanas? ¿Mucho trabajo realmente? Contanos un poco, están mirando muchos mails, escribiendo, atendiendo el foro. Por de pronto, ya el 26 de mayo se abrieron los foros donde uno puede acceder a las comunicaciones que han presentado los diferentes matemáticos de diversos lugares del mundo, y hay una plataforma, la gente puede interactuar, hacer preguntas. Yo, por lo que estuve viendo, yo presenté una comunicación con unos colegas también, y hay visualizaciones, la gente hace preguntas. Es un formato que lo encuentro virtuoso, lo encuentro saludable, ese formato de intercambio. Sí, lo más difícil, si querés, fue pensar un poco eso, ¿no? De cómo, porque además este es un congreso que, como hablábamos antes, tiene su historia, ¿no? Claro. No es que nos sentamos en comité y dijimos, vamos a hacer un congreso, ¿no? De alguna manera había que respetar, o quisimos también respetar un poco la historia, ¿no? Su formato original y toda justamente la trayectoria que tiene el Congreso Monteiro, como para hacerlo lo más parecido posible, pero en este contexto, si querés, hostil que representa la virtualidad para un encuentro de matemática, ¿no? Entonces, eso fue lo difícil, como pensar cómo hacer. Las charlas, bueno, no había mucho más que hacerlas en Zoom o en algo similar, finalmente son en Zoom, lo que serían las conferencias que siempre tuvo el Congreso, y los cursos, ¿no? Entre 8 y 10 conferencias plenarias ha tenido siempre el Congreso, y 2 o 3 cursos para alumnos. Entonces, conservamos ese formato, con la idea de las actividades sincrónicas por Zoom, y la otra actividad histórica que ha tenido siempre el Congreso son las comunicaciones, en general, según la rama que toque en esa edición, en este caso geometría. Las charlas y los cursos, las conferencias y los cursos son de esa disciplina. Y por otro lado, en paralelo, siempre ha habido sesiones de comunicaciones científicas en todas las demás ramas de la matemática, ¿no? Entonces, esas sesiones de comunicaciones científicas, que siempre son charlitas cortas de 15-20 minutos, históricamente, ahora quisimos representarlas, quisimos hacerlas también en este congreso, pero bueno, de una manera que también se pudiera interactuar, ¿no? Porque más allá de que no las pensamos que no fueran sincrónicas, porque si no sí que se iba a desmadrar un poco el asunto, entonces las pensamos en video, pero para poder generar esa interacción, dimos origen a ese foro que comentaba recién, que como decía, se está abierto desde el 26 de marzo, y tuvimos una respuesta... Y tuvimos una respuesta, digamos, asombrosamente grande, porque el número de comunicaciones usuales se quintuplicó de ese orden, hay más de 100 comunicaciones en formatos de video, pero como decís, hemos estado viendo que en estos 3-4 días del Congreso ya ha habido mucha... digamos, tiene mucho movimiento ese foro, ¿no? Ya ha habido consultas, intercambios, muchas visualizaciones de los videos. Entonces, bueno, en ese sentido estamos muy contentos de la respuesta que hemos tenido, no solo en cuanto a voluntarios para comunicar, sino la participación de la gente, ¿no? en ese foro. Y dado que ya teníamos el foro, y se nos ocurrió esta vez agregarle eso pensando en que ahora el formato era virtual,
una muestra de líneas de investigación, en geometría en particular, ya que es la disciplina de este año. Entonces también ofrecimos, bueno, invitamos a cierta gente y después estuvo abierto a la comunidad en general, que el que quisiera mostrar sus líneas de investigación en temas relacionados a la geometría, también pudiera presentar un video, posteamos en ese foro, y también, con mucha alegría, tenemos 9 videos de distintas líneas de investigación, algunos en forma personal, digamos, de investigadores personalmente y otros a manera de grupo de investigación, pero bueno, presentando para posibles alumnos avanzados, sí, o recientes graduados que por ahí les interese la geometría o quieran saber de qué se trata hacer investigación en geometría, al menos modestamente en las distintas sedes que tenemos en el país. También para la comunidad en general, ¿no? Porque también a veces, por más que hagamos álgebra o hagamos lógica o no sé, también nos podemos enterar de qué hacen nuestros colegas en cuestiones de geometría. O incluso físicos, ingenieros o demás, que quizás haya cosas que puedan interesarles. Así que eso sí es una novedad, lo de la muestra de líneas de investigación, pero bueno, lo otro más o menos reproducimos el formato usual en este nuevo formato virtual. Sí, lo que es interesante es que esto que decías, o sea, se preserva el espíritu tradicional del Congreso Monteiro, pero a la vez estas nuevas plataformas permiten ir agregando nuevas ideas, ¿no? Nuevas formas de compartir el conocimiento matemático, así que quizás es lo que se viene, ¿no? Mantener el espíritu y seguir renovando. Sí, y tuvimos la libertad, digamos, lo que nos da la virtualidad es la libertad de cuando nos sentamos el comité organizador a pensar a quién invitar, no tuvimos la restricción, digamos, económica, ¿no? Que eso en este país por lo menos siempre es importante. Entonces uno tiene que ver muchas cosas, como decíamos que en aquel primer Congreso Monteiro también la tenían ya, mucho no ha cambiado la situación. Ahora cuando tenemos que hacer congresos presenciales, también tenemos que pensar que si hay un invitado de muy lejos, bueno, que justo esté cerca de la sede en ese momento, cosas así. Esta vez tuvimos la libertad de invitar a quien se nos ocurriera, digamos. Siempre también pensando en conservar el idioma, y también un poco por la tradición del Congreso Monteiro, de que fuera en castellano, o al menos que los speakers, la mayoría de ellos, puedan hablar en castellano y las charlas sean en castellano. No tuvimos restricciones geográficas para invitar, la gente además estuvo muy predispuesta, en particular, bueno, están los oradores que fueron invitados especialmente para el homenaje de Hernán, que bueno, tiene más que ver con Hernán en sí, y con los temas que ha trabajado siempre Hernán, pero en general tuvimos esa libertad, la gente tuvo muy buena predisposición, así que tenemos oradores de varias partes del mundo, de 6 países en particular, de muy diversos, que bueno, eso sí que es una ventaja que claramente da la virtualidad, ¿no? Y bueno, después está la otra desventaja, que es un poco hacer el Tetris de horarios, ¿no? Porque incluso tenemos un orador de la China, que reside en China, el Udo Ratio, el amigo de Hernán, digamos. Entonces, bueno, para conciliar los horarios nuestros, y los de China, y los de Europa, y los de, bueno, esa parte es un poco más complicada. Eso sí es una novedad, ese es un nuevo problema a resolver. Es un nuevo problema. Sí, y otra ventaja es que, bueno, si se corta internet, si pasa algo, se puede reprogramar la charla, porque uno está en su casa, la hacemos el lunes u otro día, cosa que en presencialidad el invitado se toma el avión y no hay manera, digamos, de hacer la charla en otro momento. Si perdió el vuelo. Bien, bueno, voy a recordar entonces que el Congreso Monteiro es de inscripción libre y gratuita. Invitamos a la gente a que se inscriba, que participe, que bueno, esta semana comienzan las actividades sincrónicas. Y bueno, es en esta, como siempre, recordando el trabajo del doctor Antonio Monteiro en Bahía Blanca y su difusión y su colaboración con el desarrollo de la matemática. Y en esta oportunidad también rindiendo homenaje al doctor Hernán Sendra, geómetra y formador de varias generaciones de geómetras. Viviana, ¿algo más que quieras decir para despedirnos? No, creo que no. Los invitamos a participar los que aún estén a tiempo. Hasta el viernes 4 de junio va a estar abierta la inscripción de todas maneras. Y bueno, especialmente para participar en las actividades sincrónicas, están muy a tiempo incluso todavía. Bien,
Bueno, nosotros cortamos la charla, seguimos charlando después, Viviana, ahora, cuando nos cortamos, pero bueno, agradezco públicamente que hayas dedicado este tiempo para contarnos un poco la historia del Congreso Monteiro y del trabajo que estuvieron realizando en esta oportunidad. Así que, Viviana, te mando un saludo grande y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a vos, un gusto haber estado charlando. Un gusto, un saludo a todos los que miran Matemática Sentimental. Muchas gracias.